digamos, a partir del próximo, qué les pasa a los grupos, ¿verdad?, que están siendo tratados, y el control, y de aquí a 2 años es la primera medición del CIMSE, y eventualmente uno puede seguir, ¿verdad?, midiendo el CIMSE segundo básico, si es el caso, cuarto básico, octavo básico, puesto que nuevamente eso es libre de costo. Eso es, en resumen, digamos, la propuesta que hemos llamado información y medio de elección en el contexto de la subvención escolar preferencial. Muchas gracias. Buenos días. Estaba buscando un sillón para ponerme más cómodo, pero no lo encontré todavía. A ver, déjenme partir agradeciendo al equipo JPAL, a Ryan, María Eugenia y a Cristóbal, que ayudaron a que esto fuese posible. Y también, por supuesto, a María Luisa y Janet, que siempre facilitaron esta labor. También a nuestros compañeros de ruta en este proyecto, los demás académicos que participaron en este proyecto, presentando distintas cosas que no nos facilitaban las cosas, sino que nos hacían cada vez más difícil, digamos, las cosas con sus comentarios, pero igual los agradecimientos para ellos. A ver, ¿cuál es la idea detrás de este proyecto? Este es un proyecto relativamente simple, pero creemos que es tremendamente valioso en el estado actual del debate chileno. El país está, ¿no es cierto?, preocupado por generar una educación de mayor calidad, una educación más equitativa, y el foco, creo que sin restar mérito al debate, que es mucho más amplio que el que yo estoy presentando aquí, ¿no es cierto?, es cómo asegurar buenos profesores y cómo atraerlos y mantenerlos en la profesión. Y esto es un debate de largo plazo, o por así decirlo, sus efectos, la forma de llevar adelante esto va a requerir mucho tiempo. Y la pregunta que nosotros nos quisimos hacer, digamos, sin entrar a discutir si esto es correcto o incorrecto, es decir, bueno, si hay alguna posibilidad de alcanzar algún efecto sobre calidad y equidad de la educación con medidas que tengan efectos más inmediatos. Y dentro de la batería posible de propuestas elegimos 2 que nosotros creemos que podrían tener esos efectos en plazos más razonables y que sean al mismo tiempo escalables también en plazos razonables. Por lo tanto, como digo, el proyecto es muy focalizado y en ese sentido tiene una simpleza que tal vez es una desventaja, pero al mismo tiempo una ventaja porque es fácil evaluar su impacto, digamos, y tratar de alguna forma de replicarlo si es que el impacto es positivo. Y básicamente lo que proponemos entonces es un programa que combina 2 medidas, ¿no es cierto? Incentivos monetarios individuales para docentes, que esté ligado al desempeño de sus estudiantes. Ustedes probablemente saben que hoy día existen en el país incentivos colectivos, ¿no es cierto? Básicamente el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, y existen algunos incentivos individuales como la asignación de excelencia pedagógica y la asignación variable de desempeño individual, que están dirigidas a profesores competentes y destacados, pero que no están vinculados estrictamente al desempeño de los estudiantes, sino que más bien están asociados a resultados en la evaluación docente y a resultados en pruebas que con posterioridad a esa evaluación docente se les aplica a los profesores. Si bien hay algún grado de correlación entre los resultados en esas pruebas y el desempeño de los estudiantes, de acuerdo a estudios preliminares, me atrevería a decir, tan lejos de ser estudios satisfactorios, en esos estudios la correlación es relativamente pequeña, existe pero es pequeña. Y por lo tanto uno se pregunta si es que uno no podría tener mayor certeza respecto de incentivos ligados a desempeño medidos, digamos, por pruebas estandarizadas, que a su vez interpretan, digamos, el rendimiento de estos estudiantes. El objetivo entonces es cambiar de alguna forma los incentivos y el comportamiento del profesorado, ¿no es cierto?, para incrementar los resultados académicos. Eso es lo que está detrás, digamos, de alguna forma de este proyecto.
Ahora, estas dos medidas que nosotros estamos proponiendo son básicamente un rebalance, por una parte, entre las horas lectivas y no lectivas, ¿no es cierto? Ustedes probablemente saben, digamos, se ha estado discutiendo en el país de que en Chile una de las características del país, digamos, comparado con otros países de la OECD, por ejemplo, es que las horas lectivas son una proporción relativamente alta de las horas del total de horas contratadas. En Chile, digamos, básicamente el 75% de las horas se tiene que destinar al tiempo lectivo, ¿no es cierto? Eso se compara con un rango que está en la OECD entre 45, digamos, y 65% más o menos. Esas son las comparaciones, con un promedio que está en torno a 56%, digamos. Promedio simple, estoy pensando. Indudablemente esta es una medida controversial. Nosotros no encontramos literatura que midiera si esto tiene efectos positivos o negativos sobre el desempeño de los estudiantes. Sabemos que hay mediciones de tamaño de sala de clase, pero que tienen alguna similitud con esto, que son donde la evidencia es bastante mixta, digamos, pero respecto a este caso concreto, digamos, no hay medida. Y lo otro son estos incentivos monetarios individuales para docentes ligados, como decía yo, al desempeño. En eso la evidencia es amplia y es bastante mixta. Hay estudios que muestran de que tienen impactos importantes y hay otros estudios que no encuentran mayor impacto, digamos. Ahora, por supuesto, las formas en que se aplican estos incentivos, ¿no es cierto?, son relativamente distintos, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, se está evaluando mucho un programa en Nueva York, ¿no es cierto? Acaba de salir una investigación nueva sobre ese tema, digamos, hace un par de semanas, de un profesor de Harvard, y encuentra que no hubo efectos de esa medida, pero son incentivos colectivos, más en el espíritu del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, digamos, que estos incentivos individuales a profesores, y básicamente son incentivos colectivos asociados con los sindicatos de profesores, digamos. Nosotros no estamos proponiendo ese tipo de modelo, sino que estamos proponiendo un modelo distinto. Entonces, para ir en términos más específicos, digamos, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es incrementar en 3 horas semanales a nivel de los profesores de cuarto básico el tiempo destinado a actividades no lectivas, es decir, a preparación de clases, a corrección, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso permitiría incrementar, ¿no es cierto?, respecto del número actual, más o menos en 30%, depende de las horas contratadas, digamos, pero más o menos en 30% el tiempo para preparar clases, corregir pruebas respecto al tiempo actual. Esas 3 horas que de alguna forma se ganan, ¿no es cierto?, habría que reemplazarlas en los establecimientos donde esto se hace, porque en general los profesores están contratados por un determinado número de horas, ¿no es cierto?, y si ellos dejaran de usar esas horas tienen que ser contratadas, hay que contratar el docente que lo reemplace. Pero dado como está estructurado el currículum nacional, ¿no es cierto?, que tiene a ese nivel, varios, por así decirlo, espacios donde se entregan 3 horas, es relativamente fácil hacer este ejercicio. Y en la tradición docente existe una tradición donde es habitual contratar por horas. Hay docentes que se contratan por horas, digamos, y por lo tanto no vemos mayor problema organizacional en esta medida. Ahora, nosotros estamos imponiendo un cierto costo a esto, que es la presentación de un plan de uso de esas horas y una supervisión mensual de ese plan, cómo se está satisfaciendo. Ahora, este es un proceso, es una especie de control mínimo, digamos, muy básico, porque si este programa se escala, nosotros no esperamos que esto suceda con mucha intensidad, digamos. En la experiencia de otros países uno no ve que haya una supervisión de cómo esas horas se utilizan y por lo tanto, digamos, tenemos que tratar de hacer lo más simple posible o lo más, por así decirlo, equiparable a lo que esperamos que ocurra en la realidad en esta intervención, porque si uno podría decir, y de hecho algunas de las cosas que discutimos, ¿no es cierto?, entre el grupo que preparó esto, es decir, bueno, nosotros podríamos hacer un plan bien específico para controlar esto. Pero la pregunta es si una vez que uno lo escala y lo lleva a nivel nacional, si uno esperaría que eso vaya a ocurrir. Y la probabilidad de que ocurra es muy baja. Por lo tanto, nosotros pusimos un mínimo requerimiento que creemos que se puede escalar, digamos, que puede ser escalable, que haya una supervisión, pero no quisimos poner una cosa muy intensa, una supervisión muy intensa.
Y bueno, la otra dimensión de la propuesta, ¿no es cierto?, entonces son estos incentivos monetarios individuales vinculados a desempeño. Y básicamente lo que estamos proponiendo es un incentivo bastante atractivo respecto de lo que existe hoy día, que es un bono básicamente de 1 millón de pesos, que hoy día para el promedio de los profesores representa algo así como 1,4 salarios brutos, ¿no es cierto?, y que varía entre 1 millón y 0,5 millones, digamos. Y esto es una especie de torneo. A los profesores se les informa que el 50% de profesores de mejor desempeño, ¿no es cierto?, van a obtener el bono, digamos. Y el bono, el 10% de desempeño superior obtiene el bono completo, el 20% siguiente, un bono que es una proporción entre estos dos extremos, digamos, y el 20% siguiente, el bono de 0,5 millones. Si ustedes recuerdan cómo está pensado el SNET es un torneo también. El SNET lo recibe el grupo de mejor desempeño, ¿no es cierto?, a través de grupos homogéneos que se construyen, pero es la misma lógica. Nosotros pensamos que era mejor esta lógica porque es la que de alguna forma ya los profesores están imbuidos de ella, digamos, ¿no es cierto? Hay otras alternativas de organizarlo, pero se nos ocurrió que esta era la mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo pensamos que esta estrategia? Este es un estudio experimental, ¿no es cierto? Nosotros queremos, por lo tanto, aleatorizar a los profesores que de alguna forma van a recibir este beneficio. Lo que estamos proponiendo es seleccionar un grupo de establecimientos de manera de reunir del orden de 600 profesores de cuarto básico. Esto piensen ustedes que hoy día los establecimientos subvencionados, esto está dirigido solamente a establecimientos subvencionados, ¿no es cierto?, están básicamente dependiendo, tienen entre 1 y 3 cursos. Esa es la gran frecuencia de experiencias que uno encuentra entre establecimientos. Los que tienen 4 o más cursos son muy raros, digamos, en términos de, dado el tamaño que hoy día existe en escuelas municipales y colegios particulares subvencionados. Y entonces se define aleatoriamente aquellos establecimientos que recibirán el tratamiento y los que servirán como control, digamos. Los como control no reciben ningún incentivo, ¿no es cierto? Y el grupo de tratamiento son 3 grupos. Uno que recibe solamente las horas, ¿no es cierto? Los profesores que están en cuarto básico reciben solamente horas adicionales supervisados por este plan. Otro recibe solamente los incentivos monetarios y hay un tercer grupo que recibe ambas cosas. Un poco la idea de tener ambas cosas, que pensamos que puede haber un círculo virtuoso en ese proceso. Y por lo tanto, la intención de esto es pensar de que se puede medir por separado y en forma conjunta el impacto de estas dos medidas. Esto más o menos afecta, para que ustedes tengan una idea, al orden de 18.000 alumnos, digamos, promedio, más o menos. O sea, por así decirlo, de esos alumnos, digamos, 13.500 serían sometidos a tratamiento y 4.500, digamos, actuarían como grupo de control. ¿Qué mediríamos, no es cierto? Básicamente el resultado en pruebas académicas, ¿no es cierto? Vamos a tener los resultados del CIMSE porque estamos proponiendo que esto se aplique en cuarto básico. El resultado del CIMSE como tal no nos sirve si es que no tenemos una buena línea de base, ¿no es cierto? Aunque uno podría construir, digamos, y por lo tanto igual lo vamos a recoger como información, uno podría construir artificialmente esa línea de base, por así decirlo, a partir de informaciones y cuestionarios respecto de docentes, de las realidades familiares de los estudiantes. Pero nosotros creemos que hoy día en Chile se puede hacer una cosa mejor, digamos. Entonces lo que estamos proponiendo es usar un grupo de pruebas que ya está aprobado en Chile, en varios establecimientos, que tiene una trayectoria relativamente razonable en el tiempo y que se ha aprobado con bastante éxito en distintos establecimientos, tanto municipales como particulares subvencionados como particulares pagados, que se llama CEPA, que está desarrollado por el Centro MIDE-UC, ¿no es cierto?, y que tiene la gracia de ser una prueba de valor agregado en estricto rigor, ¿no es cierto? Esta es una prueba que se construye a partir de tercero básico hasta cuarto medio hoy día, ¿no es cierto? Y las pruebas están escaladas. Eso significa que uno puede comparar, digamos, cuánto avanza un mismo grupo de niños en el tiempo, ¿no es cierto?
Entonces lo que nosotros haríamos, lo que nosotros estamos proponiendo es tomar la prueba de tercero como base a inicio de cuarto básico, ¿no es cierto?, y aplicar la prueba de cuarto básico al final de ese proceso y a través de esa vía, ¿no es cierto?, evaluar cuánto un profesor avanza a sus alumnos. Esta prueba además viene complementada con una serie de instrumentos, ¿no es cierto?, básicamente cuestionarios a profesores que permiten mucho mejor, y a estudiantes que permiten mucho mejor medir valor agregado. Déjenme básicamente recordarles que esto yo creo que es un programa que indudablemente se beneficiaría de la colaboración del Ministerio de Educación y de Planificación, pero no es estrictamente indispensable. El programa se puede desarrollar sin la colaboración de estas instituciones, creemos nosotros, con el patrocinio de una universidad, digamos, y creemos que hay espacio para eso. Y estimamos además que los costos totales del programa ascenderían al orden de 425 millones, un poco más caro que el de Osvaldo, pero siempre Osvaldo ha sido muy austero, digamos, así que incluye financiamiento de las horas no lectivas, digamos. Hay que pensar de que hay que pagar alrededor de 14.000 pesos por hora, digamos, hoy día a precios de mercado, por así decirlo, ¿no es cierto?, que incluye la entrega de los bonos y las pruebas que habría que financiar su aplicación, digamos, básicamente eso es y unos costos administrativos para alimentar a JPAD. Y con eso termino, muchas gracias. Aprovecho de agradecer a varios de los que, y varias de los que están acá que nos ayudaron dándonos feedback en esta propuesta. Agradecer también, como decía Harald, ¿no es cierto?, a los miembros de la comisión, ¿no es cierto?, que ayudaron a mejorar sustantivamente, diciéndolo elegantemente, ¿no es cierto?, lo que hicimos. Este es un trabajo colectivo con José Ignacio, que yo creo que está sentado por ahí, no lo veo, pero la Andrea, que está sentada por allá, y Gastón Illanes, que está en MIT. Y básicamente lo que nosotros tratamos de hacer en este proceso, y como sinceramente partiendo sin saber mucho de criminalidad, ¿no es cierto?, que yo creo que fue una buena experiencia también en la comisión, sin saber demasiado, ¿no es cierto?, de los detalles, pero teniendo la noción de que este es un tema de política pública relevante en Chile, como hemos visto en la discusión de la última semana y meses. Ya con esto partimos hace unos 8 meses atrás, y la verdad que yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje, de conversación con mucha gente del sector público, de ONGs, del sector privado, y un poco lo que tratamos de hacer aquí es recoger una propuesta que trata de adentrarse en un tema que no es fácil, ¿ya? Como motivación, no sé, hay 3 cosas que son bastante notables. Este aumento sostenido en la población penal, ¿no es cierto?, hemos visto en las últimas semanas y lamentablemente incluso en los últimos meses, ¿no es cierto?, consecuencias de eso, alto grado de concentración en los sectores de menos recursos y una tasa de reincidencia, con los pocos indicadores que tenemos, bastante alta. No es 100% tampoco, esto no es un círculo determinístico, pero bastante alta. Entonces, la pregunta que hay ahí es, bueno, esta tasa de reincidencia es algo que está dado por la vida, ¿no es cierto?, ¿es así? ¿O de alguna manera pueden existir políticas públicas, iniciativas que puedan tratar de disminuir esa tasa de reincidencia? Entonces, de alguna manera, esta motivación, y eso al principio del proyecto, yo recuerdo haber tenido conversaciones en que decían, no, en verdad no se puede hacer nada si es que no interviniste antes, ¿no es cierto?, muy difícil, en fin. Entonces, de alguna manera hay dos como motivaciones que entran acá. Primero, la pregunta, ¿es posible bajar esta tasa de reincidencia y de reinserción social? Y 2 dimensiones. Primero, hoy día básicamente en el mundo de las políticas públicas en Chile son bastante pocas lo que se hace, ¿no es cierto? Hay iniciativas interesantes del Ministerio del Interior, de la Dirección de Seguridad Pública, pero no hay así como una política pública sustantiva que afecte, ¿no es cierto?, un porcentaje relevante de reclusos adultos especialmente, y en menor medida, ¿no es cierto?, menores de edad. Pero al mismo tiempo hay de alguna manera una oferta, ¿cómo decirla?, específica, pequeña, de instituciones públicas, como la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior en Colina 1 y 2 y en otra cárcel más, ONG, grupos religiosos, a veces empresas, personas, que aparentemente están de alguna manera haciendo intervenciones, incluso en el ámbito de adultos, que parecen ser exitosas, ¿no es cierto?, como decimos acá. Parecen ser exitosas, como ponemos en cursivas ahí en la presentación, y si uno compara esas intervenciones con la evidencia comparada, tienen elementos que
aparecen como relevantes en otros contextos, ¿ya? De alguna manera, que esto viene después, ¿no es cierto?, si uno lee la literatura, ¿no es cierto?, hay intervenciones que son exitosas en distintos países, ¿no es cierto?, sí tienden a ser intervenciones que de alguna manera se denominan multisistémicas, o sea, no es así como una intervención en que en un mes uno intervenga y la persona se rehabilita o se reinserta, sino que son intervenciones que son complejas, que son interdisciplinarias, que de alguna manera incluyen varias dimensiones, incluso muchas veces también interviniendo el círculo familiar, incluso la red social de las personas que han cometido infracciones a la ley. Y entonces, de alguna manera, existen experiencias exitosas, ¿ya?, en otras partes del mundo. En Chile probablemente no tenemos evaluaciones, entonces no podemos decir en verdad si son exitosas o no, dado el contrafactual. Entonces, nuestra propuesta, de alguna manera, lo que trata de hacer acá es crear lo que, y discúlpeme que use el lenguaje economista, un cuasi mercado. De alguna manera, si ustedes leyeron, no sé si leyeron en la mañana hoy día en la página A3 del Mercurio, hay una editorial justamente que dice, bueno, hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, para sacar reclusos de las cárceles y cuándo viene la inserción o la reinserción social. Entonces, hay un tema, de alguna manera, que está presente, se van a crear iniciativas y propuestas de reformar gendarmería, en fin. Entonces, lo que nosotros, a diferencia de los dos temas anteriores, del tema de Osvaldo en particular, primero, llegamos a un mundo que se está abriendo, de alguna manera, a oportunidades que se van a abrir. Y lo que nosotros queremos tratar de hacer acá no es tanto evaluar un tipo o un modelo de intervención, ya que es un camino que podríamos haber tomado, decir, mire, tomemos, no sé, un programa aquí en Estados Unidos relativamente exitoso que se llama el CEO, a pesar que significa gerente general, pero significa algo de Employment Opportunities, que es bastante exitoso, es decir, ya evaluémoslo en todo Chile, veamos si funciona, y si funciona, implementémoslo desde Arica a Punta Arenas, en todo tipo de cárceles, ¿no es cierto? De alguna manera nuestra impresión, nuestra lectura de la literatura, y esto es una lección yo creo general para políticas públicas complejas, es que es bastante difícil escalar ese tipo de programas, ¿ya? O sea, uno puede identificar un tratamiento exitoso, pero después la implementación va a depender del contexto, del tipo de recluso, en fin. Entonces, lo que nosotros proponemos acá, más que crear o evaluar un tipo de programa, es evaluar la intervención en distintos lugares de Chile, ¿no es cierto?, de programas multisistémicos ¿cómo se dice?, ofertados por privados o por el sector público, que se eligen en base a licitaciones. Entonces, eso es lo que significa en términos simples un cuasimercado. El gobierno financia, ¿no es cierto?, una intervención, se permite que distintas personas postulen a tratar a un determinado número de reclusos y de alguna manera después se espera cierto impacto. La gracia que tenemos y que creemos que hay una oportunidad de política pública ahora en Chile es que de alguna manera se está empezando con esta idea de la reinserción laboral o social genéricamente a gran escala. Entonces, ¿qué gracia tenemos? De alguna manera puede que quizás los mercados no funcionen, puede que efectivamente sea muy difícil monitorear, ¿no es cierto?, un programa complejo como un programa multisistémico, puede que no haya oferentes. Nuestra noción es que no, de alguna manera aquí hay una oferta latente que puede permitir, ¿no es cierto?, generar intervenciones exitosas. Entonces, la propuesta es evaluar, ¿no es cierto?, la entrega, la generación de un conjunto de oportunidades, ¿no es cierto?, provistas por el sector público o privado en distintos lugares con distintas características que puedan eventualmente afectar la reinserción social y, en particular, bajar la tasa de reincidencia de los infractores de ley adultos y adolescentes, ¿ya? Entonces, como dije antes, un poco se propone la implementación y evaluación experimental de una oferta de programas multisistémicos, ¿no es cierto? La propuesta se divide en dos grupos que son súper distintos, tanto adultos que de alguna manera están en gendarmería, ¿no es cierto?, y jóvenes que están en centros a cargos de Sename. La lógica es similar, los programas ciertamente van a ser distintos, un programa multisistémico, una intervención multisistémica enfocada en adultos es distinta que en un adolescente. Y en el caso de los centros penitenciarios, además se propone complementar la intervención vía oferta de reinserción social con capacitación e incentivos a gendarmes. Hay cierta evidencia anecdótica, ¿no es cierto? De hecho, Benito nos la prohibió, Benito Baranda nos prohibió de su tesis de doctorado, ¿no es cierto?, que muchas veces experiencias exitosas de rehabilitación tienen que ver con caras concretas de gendarmes que de alguna manera dijeron ya, sal para adelante. Entonces, la pregunta es, bueno, hoy día gendarmería, como todos sabemos, ¿no es cierto?, en verdad, en muchas dimensiones la capacitación, en fin, los incentivos que tienen los gendarmes, las condiciones económicas no son muy buenas.